Nos dice la palabra del Señor que cuando Jesús va a comenzar su ministerio, cuando Él cruza al otro lado del río Jordán, nos dice la palabra del Señor que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. De la misma manera que se encontró Jesús este lugar lleno de tinieblas, hoy el mundo y las naciones se encuentran llenas de tinieblas. El hombre no puede presenciar, no puede percibir todo esto, porque todo esto es espiritual. Para el ser humano presenciar y ver lo que está sucediendo a nivel de naciones, el ser humano necesita vivir la palabra del Señor, estar conectado a la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos finales donde Satanás se le dio una autoridad para blasfemar contra los santos y vencerles. Dios le hace un llamado a la iglesia. Hay 7 iglesias. Dios les hace un llamado al arrepentimiento. Dios le habla a cada una de las iglesias y les dice qué es lo que tienen que hacer. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El enemigo de las almas, aquella bestia que Juan vio salir de las aguas, ya tiene un elegido. Satanás blasfema no tan solo contra los santos y le vence, sino que pisotea los altares del Señor, los destroza con una autoridad que se le dio, temporera. Esto va a terminar. Satanás no tan solo pisotea las obras del Señor, sino que Satanás también devora las carnes de los hombres. Satanás tiene una autoridad sobre el hombre. El mundo entero está así, como aquel día que Jesús comenzó a caminar por este lugar, Galilea de los gentiles. Estaba lleno de tinieblas, nos dice la palabra. Nos dice la palabra del Señor que los asentados a esta región o en esta región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El mundo espiritual no tiene nada que ver con el mundo físico. Si el ser humano se aleja del Señor para estos tiempos, Satanás le va a tomar. Dios nos dice en su palabra que muchos van a ser limpios. Dios nos dice en su palabra que otros no van a entender. Dios nos habla de los impíos. Los impíos van a actuar impíamente. Hay un elegido. El enemigo de las almas viene por la adoración. El enemigo de las almas viene por la adoración. La adoración no tiene nada que ver con una canción. La adoración no tiene nada que ver con música. La adoración del Señor. Dios nos muestra qué tiene que hacer el hombre para llegar delante de su presencia y brindarle esta adoración. Para esto Dios capacitó
al sacerdote, al levita. El sacerdote, Dios le dijo claramente que no podía alterar su palabra cuando se la diera al hombre. El sacerdote no podía alterar este alimento espiritual, el cual es la palabra del Señor. La palabra del Señor no se podía mezclar con lo humano. La palabra del Señor no se puede mezclar con situaciones humanas. El hombre por nada puede mezclar su vida personal con la palabra del Señor. Lo único que salva, lo único que sana, lo único que restaura, lo único que llena el hombre es la palabra del Señor. Lo único que llena al ser humano, lo único que le va a salvar es la palabra del Señor, que es espíritu. Dios le da una instrucción al sacerdote. Dios muestra cómo el hombre debe de ser doctrinado a través de su palabra. La adoración al Señor no tiene nada que ver con una canción, no tiene nada que ver con una alabanza. Sí es parte de agradar al Señor cuando el hombre lo hace para agradar al Señor. Dios no ha llamado al hombre a agradar al hombre, a malcriar el pueblo del Señor. Dios no llamó al hombre a esto. Cuando el ser humano hace lo contrario a lo que Dios le llamó a hacer, Satanás es quien está manipulando este ministerio, este sacerdocio. Satanás se siente en la casa de Dios y se hace pasar por Dios. Dios le dice al hombre que su adoración, el hombre tiene que mantener, que derramar todo su cuerpo, toda su mente, toda su alma, todo su espíritu y todo su corazón ante Él. El ser humano tiene que tener una conexión con el Señor en medio de la adoración que Dios le habla al ser humano a través de su palabra. La adoración del Señor no tiene nada que ver con música. La adoración al Señor, la adoración que Dios le pide al hombre, no tiene nada que ver con música. Si la música, el hombre la trae para adorar y glorificar al Señor, lo voy a volver a repetir, cuando el ser humano obedece la línea de la palabra del Señor. Cuando el ser humano escucha la voz del Señor en medio de una dirección espiritual que el ser humano debe de tener. Dios no tiene nada que ver con la carne. Dios no tiene nada que ver con el deseo de la carne. Todo lo que le agrada al hombre, a Dios le desagrada. Dios no es hombre, Dios es espíritu. El mundo y las naciones hoy se encuentran de esta manera, la cual fue Galilea estaba, nos dice la palabra, llena de tinieblas. Lo voy a volver a repetir. El mundo hoy luce como aquel día, como aquel momento que Jesús comenzó a presenciar su ministerio. Cuando Él comenzó, los lugares, el lugar donde Él entró estaba lleno de tinieblas. A Satanás se le dio una autoridad. La iglesia va a ser limpia. La iglesia va a ser limpia. Estamos viviendo tiempos finales. Tiempos donde el enemigo de las almas tiene una autoridad. Donde nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 13, verso 8. Y adoraron a la bestia a todos los que pertenecen a este mundo